Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Amelie Gagnon, lidero la unidad de educación en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación en UNESCO. Bienvenidos a este webinario. Es un placer para mí verlos para el segundo webinario organizado sobre equidad, privatización y el derecho a la educación. Muchos de ustedes se conectaron la semana pasada. Es un placer tenerlos nuevamente. Y para los que vienen por primera vez, gracias por estar aquí. Y todo lo que vean hoy y en los próximos webinarios y el contenido del webinario anterior estarán disponibles en nuestro sitio web. Quería presentarles este webinario, esta serie. Esta serie fue diseñada y construyó sobre webinarios anteriores de las últimas décadas que tienen que ver con equidad, privatización. ¿Qué rol juega la privatización en la educación? Y por supuesto, el tema más amplio del derecho a la educación. En la semana pasada hicimos una introducción a la privatización de educación, formas y difusión. Hoy compararemos enfoques, las lecciones de diferentes sistemas educativos y luego tendremos otras 2 sesiones más en el futuro. En marzo, para ver cómo podemos ofrecer educación como un derecho humano y una discusión final sobre las implicancias más amplias de los modelos de privatización de la educación. Trataremos de extraer conclusiones clave y cuáles son los impactos en políticas que avisoramos para los planificadores de educación. Gracias, Frank Adamson, por estar con nosotros hoy también, porque desde la semana pasada hemos estado pensando en los conceptos, definiciones que compartió con nosotros y ahora compartirá con nosotros también estudios de caso de diferentes partes del mundo, como hizo la semana pasada, profesor de la Universidad del Estado de Sacramento. Y hoy también estaremos con el doctor Antoni Ballé de la Universidad Autónoma de Barcelona. Usted tiene diferentes experiencias, pero lo que nos interesa es la interrelación entre la gobernanza y las políticas educativas y las asociaciones públicas privadas. Es maravilloso poder contar con su presencia desde Barcelona. Antes de comenzar, querría repetir el hecho de que tenemos interpretación disponible. Tenemos 4 idiomas, inglés y luego interpretación español, portugués y francés. Queremos grabar las 4 idiomas para que estén disponibles en su idioma favorito. Vamos a intentarlo, no sé qué va a surgir de esto, pero todas las grabaciones, las diapositivas, los documentos van a ser puestos en el sitio web. Y los invitamos a continuar con el debate en Twitter con este hashtag IEP Webinar y The Right to Education. Y por favor mencionan a IEP UNESCO cuando tuiteen. Al final del webinario podremos tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestros 2 oradores. Por favor, seleccionen la función preguntas y respuestas de esta aplicación. Sí, si quieren hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Pero para las preguntas, por favor, la función de preguntas y respuestas. Nuestro invitado nos contará dónde estuvimos la semana pasada con el webinario de la semana pasada y dónde iremos hoy. Así que le doy la palabra a Frank para hacerlo. Gracias, Amelie, y gracias a Lipe por organizar esta serie de webinarios. A ver si puedo compartir mi pantalla. Muy bien. También, si quieren tuitear
y mencionarme, estoy poniendo mi nombre de usuario de Twitter aquí también. Muy bien. Hoy hablaremos en la ronda 2 de esta serie de webinarios. Quiero darles la bienvenida a los que ya estuvieron aquí y a los nuevos. Es un placer contar con vuestra presencia. La última vez, bueno, haré una recapitulación para los nuevos y luego le daré la bienvenida al doctor Tony Berger de la Universidad de Barcelona, que tendrá información muy interesante para compartir con nosotros. Quiero mencionar simplemente que la última vez hablamos de las definiciones y la diseminación de la privatización. Hoy hablaremos de las lecciones de diferentes sistemas educativos y en la próxima vez, el próximo seminario de la educación como derecho humano. Y finalmente tendremos discusiones finales y conclusiones claves que extraer. La recapitulación del webinario 1. Hay 3 componentes de la definición de privatización. ¿Se acuerdan? Dijimos que es financiación, gestión y propiedad o titularidad. Esto construye sobre diferentes definiciones extraídas por diferentes investigadores e instituciones. Luego, hicimos un rastreo por vía. ¿Cómo esto está ocurriendo? Hay un legado histórico que puede estar basado en la ideología y resaltamos mecanismos. En eso nos vamos a concentrar hoy, especialmente en la charla de Tony. Hay escuelas charter con voucher y cómo esto se despliega e implementa en diferentes países. Y esto nos va a llevar a la conversación que tendremos hoy. Y presentamos este mapa térmico, ¿no?, de la diseminación de la privatización de la educación para demostrar las asimetrías de cómo está desplegada o implementada en diferentes lugares. Este es el mapa mundi. También debatimos las diferencias en los contextos individuales según el país de que se trate. Entonces, obtuvimos respuestas y comentarios de ustedes y quiero compartir la devolución de ustedes después de este webinario. Ustedes dijeron, queremos ver evidencias de contextos de países específicos. Queremos los mensajes clave que tienen que ver con los impactos. Queremos ver los ejemplos de la inversión de políticas y cómo juega la política educativa, incluyendo la privatización y la dinámica de poder. Esto es, empréstito o se toma prestada la política o se trata de colonialismo. Por lo tanto, tendremos que ver dónde tenemos evidencia para poder responder a estas preguntas, si hay asimetrías que detectáramos. Hoy, de lo que vamos a hablar es que hay 3 preguntas clave que estoy analizando cuando miro a la privatización. Bueno, ¿cuál es la relación con la calidad y los logros? Y Tony también presentará esto. Los resultados son mixtos, en el mejor de los casos. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con la equidad, especialmente en el contexto en el que vivimos? Hay preocupaciones sobre la segregación, estratificación. ¿Cuáles son las otras alternativas? Algunos países se unen a un modelo de inversión pública. Voy a debatir esto más adelante. Y Tony hablará sobre los subtipos de privatización. Y hablaremos de una perspectiva global, también para ver cuál es el logro y la equidad desde esta perspectiva global. Y tenemos que tener como carteles, que nos hagan pensar en la equidad, derecho humano, en los logros. Piensen en estos temas clave a medida que desarrollemos las presentaciones. A nivel de país, publicamos este libro en 2016 que hace una comparación de diferentes modelos de inversión pública y privatización utilizando 3 pares de países.
y analizamos, mostramos que hay más alto logro en la inversión pública, en el modelo de inversión pública y también más equidad. Esto es parte de lo que voy a discutir hoy, ¿sí? Entonces, los tres países, pares de países, son Canadá, Estados Unidos, América del Norte, Chile y Cuba en América Latina y Finlandia y Suecia en Europa. Verán cuál está en el nivel o en el modelo de inversión pública y en el de privatización. Y una de las preguntas inmediatas que formula ese libro es: ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde están los ejemplos de Asia, de África? Me encantaría incluirlos, tener toda la evidencia disponible y me encantaría poder hacer libros más densos, con más información. Pero lo haremos en el futuro. Tenemos un volumen que se está imprimiendo. Tony tiene un capítulo en este libro que hemos diseñado con colegas y lo que hacemos ahí en este libro es compilar los principios de Abidjan y también ver el lado de la educación, los hallazgos claves en el contexto africano y también analizamos la calidad, resultados que hace que los logros y la estratificación puedan analizarse. Vemos muchos de los mismos problemas que ocurren en otras partes del mundo. Por lo tanto, esto es algo que hay que comprender. En el contexto de escuela hay gran competencia entre los docentes. Hay competencia para los docentes entre las escuelas privadas, lo que aumenta los casos de docentes que trabajan en varias escuelas y hay insuficientes ingresos y los padres a veces no pueden pagar. Hay gente segregada por sus medios y esto no es lo que queremos ver en cuanto a un sistema de educación apropiado. Queremos que se garantice el derecho de la educación apropiada. Esto es como un avance del trabajo que realizaremos y estamos realizando sobre África. La última vez presenté este triángulo de detonantes de políticas, justificaciones económicas y mecanismos educativos. Hoy en la inversión pública vemos un driver de política muy diferente. Responsabilidad pública, decisiones democráticas, aunque no siempre. Las justificaciones económicas tienen que ver con acceso universal, la preparación de los ciudadanos y la equidad está en el centro. Y los mecanismos educativos. Los docentes bien preparados tendría que ser el centro del mecanismo educativo, porque es tan importante tener docentes bien preparados para que tenga éxito el sistema educativo. Y del lado de privatización tenemos desregulación, liberalización como los detonantes de política principales. Luego las justificaciones económicas son la eficiencia, la elección, la competencia, la escasez de recursos y los mecanismos educativos. El modelo de privatización tiene que ver con los vouchers, las escuelas charter, las escuelas con bajo arancel, la normalización, la rendición de cuentas basada en exámenes. Brevemente también hablé sobre Chile la última vez y revisamos el modelo neoliberal que comenzó en 1980 con los vouchers como mecanismo. Hubo cambios fundamentales al sistema educativo y mostré la última vez esta diapositiva que habla sobre el sistema del apartheid que se desarrolló
según la clase social se accedía a algún tipo de escuela o no. Entonces, esto está basado en el tema de los vouchers y de la elección como justificación económica. Bueno, ¿qué pasa con un modelo más hacia la inversión pública? La democracia no es siempre el impulsor de política. Este es el caso, pero tiene una responsabilidad pública muy vehemente, tiene una justificación económica que es el acceso universal y el mecanismo educativo. Son docentes bien preparados. Hay un sistema de control social altamente centralizado en Cuba que ha dado como resultado un capital social impulsado por el Estado. Por lo tanto, hay una clase social igualitaria con muy poca pobreza profunda, hay menos violencia en el aula comparada con otros sistemas escolares de América Latina y programas sociales robustos. Los docentes son remunerados de una manera que no están todo el tiempo buscando otro trabajo. Por lo tanto, dentro del sistema educativo de preparación, también se ve una buena remuneración. ¿Y qué quiere decir esto en términos de logros? En América Latina, y estas son cifras más antiguas, pero Cuba ha participado en muchas evaluaciones internacionales. En América Latina tenemos promedio, en Chile un poquito mejor en las evaluaciones y Cuba es totalmente diferente. Por lo tanto, hay un resultado que se desprende de esta inversión pública. Y voy a detenerme aquí. Tenemos una encuesta. La última vez hicimos una encuesta cuando hablábamos de financiamiento y los diferentes componentes de la privatización y ahora queremos saber más sobre este contexto. A ver, Amelie. Yes. So we have Camila here at IIP who is going to launch the poll. Camila nos va a lanzar la encuesta. ¿Cuán prevalecientes son las formas de privatización de educación en su contexto? Como por ejemplo escuelas con voucher, escuelas charter o de arancel bajo. Puedes seleccionar una respuesta que puede ser muy prevaleciente, de alguna manera prevaleciente. Estamos viendo signos que recién comienzan o esto no está presente en absoluto. A ver si pueden contestar la encuesta. Les damos algún tiempo. Nos dirás, Camila, cuando han terminado de votar. ¿Cuán frecuentes son estas formas de privatización de la educación en su contexto? Escuelas con voucher, con charter o con aranceles bajos. Son muy frecuentes, algo frecuentes. Hay signos de que está comenzando esto o no están presentes en absoluto. Les daré unos 10 segundos más. Okay, that's an interesting spread. Bueno, una división interesante. Vemos que existe esta idea o fenómeno que se está diseminando, pero que no se ha arraigado totalmente en algunos lugares. Estamos en diferentes lugares del mundo y es muy interesante ver los resultados. Sí, es interesante porque a menos que seamos un público
que solamente mira los números, esta es una percepción de la oferta de educación a nuestros países. Por lo tanto, es un factor muy interesante el que estamos viendo, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos. Esto tenía que ver con la parte de logros en América Latina, según el modelo de educación adoptado. Ahora tenemos Suecia y Finlandia. En Suecia tuvieron un modelo de escuela pública como un fundamento de la sociedad democrática y en 1990 pasaron rápidamente a las escuelas independientes privadas como una forma alternativa de titularidad y propiedad y operación de una entidad pública. Y quería rastrear este sentimiento nacional a 1948. La principal tarea para la escuela era formar seres humanos democráticos. En 1970, la educación era el eje de lanza hacia el futuro y la clave para abolir la sociedad de clases. En 2006, tuvimos este fundamento. Dirigir una escuela y vender neveras son la misma cosa. Por lo tanto, es un fundamento, una lógica muy diferente que se ha visto a lo largo de los años. Y en Finlandia hay diferentes enfoques. En 1970 promulgaron una serie o realizar una serie de inversiones en la educación para igualar las oportunidades educativas, establecer un plan de estudios común y lo hicieron con una visión de equidad como el impulsor y la preparación de los ciudadanos era la justificación económica y los docentes bien preparados era el mecanismo. Sí, tuvieron una crisis económica en 1990, pero Finlandia no privatizó sus escuelas como Suecia. Dijeron en Finlandia que los salvó el PISA en el año 2000, porque les iba tan bien que decidieron no cambiar. Bueno, voy a volver a los exámenes PISA en un segundo, pero cuando comparamos los diferentes modelos, como lo hizo Pasi Schallberg, habla de las diferencias principales que llama el Movimiento de Reforma Educativo Global, que hace un énfasis en la competencia, la selección de escuelas, mientras que el modelo finlandés mira la colaboración entre escuelas, la equidad de ingresos, aprendizaje personalizado en lugar de normalizado. Quiero decir personalizado en el sentido de ayudar a los alumnos a comprender conceptos para poder avanzar. No la computadora uno a uno, no. Y en el movimiento de reforma de educación global tenemos la concentración en el alfabetismo y en el otro modelo, en el finlandés, la concentración en el desarrollo del niño de manera holística. Y la responsabilidad está basada en la confianza y no en los exámenes. Y los docentes tienen la confianza de que harán un buen trabajo porque están capacitados, bien capacitados. Ahora, los puntajes de PISA en 2006, la brecha es drástica. Suecia está en el medio 5.10 y cae hasta 4.78 en 2012. Finlandia en 2006 hace un pico en 5.48 y hay una convergencia aquí donde los puntajes convergen. ¿Y qué quiere decir esto? Se habló mucho. No creo que tengamos la solución o la respuesta a qué pasa con la convergencia. No tenemos un análisis como PISA para entender a largo plazo los detonantes de política y los modelos aplicados, porque no tenemos ese nivel de prueba o evidencia. Por lo tanto, es un indicador de que hay diferentes cosas que ocurren. Tenemos que pensar, eso sí, en que los resultados son mixtos.
no sabemos muy bien cómo son los logros. En América Latina, el logro fue muy bien evidenciado lo que ocurrió en Cuba, por ejemplo, pero aquí la diferencia no es tan preclara. A pesar de eso, sigue habiendo preocupaciones sobre el modelo de inversión en Suecia. Hay empresas educativas con fines de lucro. Y mientras que hay evidencia consistente y robusta, aunque escasa, respecto del desempeño de las escuelas con fines de lucro en las economías avanzadas, los proveedores comerciales que se pueden subsidiar sin asegurar las ganancias son reinvertidas para mejorar la educación. Entonces, vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos ocurren ambos modelos, coexisten, privatización y modelo de inversión pública. En la privatización, los modelos están basados en la elección y son dirigidos de las escuelas charter. Y quiero enfatizar este punto de si uno mira la forma en la que ocurre el financiamiento. Tenemos un sistema federal, los impuestos en verde son recaudados por los gobiernos y luego tenemos dos vías. Tenemos inequidad en Estados Unidos. Y en la ruta de privatización agregamos este intermediario y los impuestos recaudados para la educación también están siendo redireccionados a intereses privados. Esto se refleja en el hallazgo de la OCDE en Suecia en torno a cómo estamos invirtiendo en la educación. Esta es una pregunta de política y les he dado este ejemplo de Nueva Orleans, que tiene este modelo de privatización a través de las escuelas charter. Y ahora me voy a concentrar más en los resultados brevemente, porque es ahí donde vemos el tipo de segregación que ocurre en este modelo, en un modelo basado en competencia. Tenemos un estrato superior de escuelas. Hay un tipo en particular de escuelas charter seleccionadas en Nueva Orleans y luego tenemos otros tipos de escuelas charter y alternativas y realmente es así como se desglosan en términos de logros. ¿Y quién tiene acceso a estas escuelas? Las escuelas de estrato superior. Casi el 90% de los alumnos blancos van a esas escuelas. Solo el 10% va a otras escuelas. Y si miran afroamericanos, es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, existe este mecanismo de clasificación. ¿Ven cómo está ocurriendo a nivel global, luego a nivel país y luego a nivel jurisdiccional? Un ejemplo de lo que quiere decir esto, en estas escuelas de estrato superior, nosotros enseñamos por puro conocimiento, no estamos obsesionados con los exámenes. Los estratos segundo, el segundo estrato, nosotros pensamos mucho acerca del trabajo compensatorio por la población estudiantil que tenemos. Nuestro plan de estudios es como un sistema de gestión de emergencia. Y la etapa 3 es como sentarse todo el tiempo enfrente de una computadora. No interactuamos con nadie en las escuelas estrato 3. Entonces, expandimos el análisis de los logros y equidad a 6 ciudades de los Estados Unidos: Oakland, California, Detroit, en la parte central de los Estados Unidos, y Washington, D.C., en la costa este. Y uno de los hallazgos es que hay una segregación intensa, 90% de alumnos de color en estas jurisdicciones. Segregación intensa. Hay problemas en otros países también. Es decir, tenemos poblaciones
en el sur global que están fuera de la escuela, del sistema escolar. Y esta es otra forma de congregación. Es por eso que se proponen otros modelos. Y luego, cuando analizamos las escuelas charter, tenemos esta doble segregación del 90% o más concentración de alumnos clasificados como alumnos de color y 90% o más alumnos que califican para el programa de almuerzo de precio reducido o gratis. Por lo tanto, no es un panorama bueno, pero no es algo que esté mejorando la privatización. Parece ser incluso lo opuesto a veces. En Washington, D.C., vemos que el informe nos dice que el programa de almuerzo a precio reducido gratis se aplica más a los estudiantes de color. Y miren cuáles son las preocupaciones de equidad para educación especial. Estas son las diferencias en los puntajes de exámenes. Las escuelas charter, miren cuál es la proficiencia en matemáticas. Y en educación especial, estas escuelas públicas tienen este porcentaje de alumnos de educación especial. Este es el tipo de datos que se subestima. Uno tiende a no mirar cuáles son los tipos de exclusión en estas escuelas y cómo el modelo basado en competencia incentiva a las escuelas y gobiernos a tomar decisiones respecto de cómo asignar alumnos. Para resumir, las escuelas charter nacionalmente están dispersas no uniformemente, están concentradas especialmente en áreas urbanas y atienden a alumnos de color. La segregación sigue siendo un problema de educación importante para todas las escuelas, con los alumnos de color en los contextos urbanos, a menudo teniendo que ir a escuelas intensamente segregadas. He planeado hablarles sobre Canadá y hablar acerca de Canadá como ejemplo de un cambio de política, porque tenían un sistema neoliberal y cambiaron. Pasaron a las escuelas voucher y luego dieron un paso atrás. Quiero darle ahora la palabra a Tony y quiero que tenga tiempo para explicarles lo que tiene que explicarles. Estas diapositivas estarán disponibles en el sitio web. La podrán ver después en las diapositivas. Y en este momento quiero darle la palabra a Tony. Él estudia la relación entre gobernanza global, instituciones de gobernanza global y política educativa y cómo las políticas educativas están internacionalmente diseminadas e implementadas en entornos institucionales concretos. Gracias, Tony, por estar aquí con nosotros. Gracias, Frank, a Meli y a Lipe por la invitación a hablar en este webinario tan fascinante sobre privatización. Continuaré concentrándome en los efectos de la equidad de diferentes formas de asociaciones público-privadas en la educación. Por lo tanto, les contaré sobre qué nos dice la investigación sobre vouchers, escuelas charter y subvenciones. Y una vez más, creo que es imposible cubrir todos estos temas en profundidad, pero si quieren saber más, parte de lo que les contaré esta tarde ha sido ya publicado en este documento en Comparative Education que hice junto con Mauro Moschetti y Claudia Fondevila, y parte de los hallazgos también serán publicados en el libro que Frank nos mencionó. La idea aquí es concentrarnos no en todos los tipos de políticas de privatización, sino en lo que se llama
asociaciones público-privadas. Ustedes han escuchado de Frank. La semana pasada, las escuelas independientes privadas en general representan un porcentaje muy pequeño de escuelas en la mayoría de los sistemas educativos. Lo que está creciendo son estas asociaciones entre el sector público y privado, en el cual lo público financia a los proveedores privados para proveer educación. Y estas políticas son adoptadas en nombre de dar educativas a poblaciones en desventaja. Entonces, el argumento detrás de la adopción de estas políticas es que pueden servir propósitos de equidad. Y les mostraré en esta presentación, en línea de lo que ya dijo Frank, que no siempre este es el caso. En general, suele ser que este tipo de marcos de política tienden a expandir la segregación y segmentación escolar. Hay tres modalidades diferentes. Son los vouchers que representan, la primera los vouchers que representan el caso más paradigmático de cómo promover la competencia de mercado en el sistema educativo a través de mecanismos de financiamiento que sigue la demanda. Las escuelas tienen que competir para reclutar alumnos. Las escuelas charter ya han sido presentadas por Frank. Las escuelas públicas o proveedores privados que se suponen que tienen que proveer educación pública y son autónomos de las regulaciones públicas que se aplican a las escuelas públicas. Y tenemos otra modalidad que quizás sea la modalidad sin una fuerte teoría, que es el subsidio público de las escuelas privadas. Y el fundamento aquí tiene que ver más con la efectividad, más que promover la competencia de mercado y demás. Como dijo Frank, la investigación sobre el impacto de las APP sigue siendo escasa y a menudo arroja resultados contradictorios. Y a veces encontramos revisiones que hablan sobre escuelas charter, vouchers, de manera muy genérica, como categorías muy amplias, y no tienen en cuenta diseño de política y variables cuando se analiza la equidad o los efectos de logro de estas políticas. Es muy importante abrir la caja de la política pública, porque dependiendo del diseño del APP, tendremos mejores o peores resultados. Trataré de cubrir en mi presentación las primeras dos preguntas. ¿Cuáles son los principales efectos de las diferentes modalidades de APP para la equidad educativa? ¿Y cómo influyen en estos efectos las características del diseño de las políticas? Me gustaría debatir luego, pero hay diferentes sesiones que ustedes tendrán la semana que viene sobre el rol de las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales para tratar de abordar estos problemas de equidad y las regulaciones públicas. Esto es algo que podríamos hablar luego. Cuando hablamos de las opciones de diseño de política, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de regulaciones relacionadas con qué tipo de proveedores pueden ser parte de esta APP. Una variable clave es, ¿estos proveedores pueden hacer ganancia o tienen que ser organizaciones sin fines de lucro para integrar esta APP? La política de admisión de estudiantes. Estas escuelas privadas pueden seleccionar alumnos, tienen un papel que jugar en el proceso de admisión de alumnos y la política de financiamiento. Estas escuelas pueden cobrar una matrícula, además, una cuota, además del subsidio o el voucher que les da el Estado. Y suele haber modalidades de APP con
diferentes enfoques universales o focalizados, o vouchers de la misma cuantía, o vouchers escalonados. Por ejemplo, si la escuela quiere reclutar, inscribir alumnos de mayor dificultad, tendrían más dinero asignado, y los colegios charter. ¿Es un operador individual o organizaciones de gestión de colegios? Hay una revisión bibliográfica de alcance. Se revisaron 199 estudios de impacto que trataron de analizar el impacto de estas políticas o logros del aprendizaje y equidad. Cuando analizamos el impacto global de estas publicaciones, lo que observamos es que si los sumamos en una base de datos, los ingresamos a una base de datos, en general, la mayoría de los estudios informan resultados negativos. Sí, hay muchos estudios que informan resultados positivos, pero un gran número de estudios informan resultados o efectos neutrales o mixtos. Puede ser, por ejemplo, un programa de escuelas charter en un estado en particular le va mejor en matemática que las escuelas públicas, pero le va peor en inglés o en lengua. Entonces, esto sería un ejemplo de un resultado mixto. Cuando desentrañamos un poco más estos resultados de acuerdo con esa modalidad APP o esa política APP, encontramos que las escuelas charter, los programas de subsidio tienen una distribución más amplia y los vouchers parece que les va mejor. Y esto tiene una aplicación que les contaré luego en unas pocas diapositivas más. La distribución es muy similar a lo que les mostré antes, pero en el caso de los programas de voucher, los resultados son más positivos y menos negativos. Aquí tenemos, es importante desentrañar, abrir la categoría de lo que estamos tratando de analizar. La investigación se concentró en los diferentes resultados. Los más comunes son de equidad o de aprendizaje. Y aquí está muy claro. Esto es el efecto en la equidad de las diferentes políticas de APP. Estas son dos caras de la misma moneda. A veces hay una compensación entre resultados para la equidad o a favor de la equidad y logros. La categoría de resultados de logro también es importante que la abramos porque en ocasiones la investigación considera el efecto agregado sobre la política de APP y otras veces considera si hay un efecto derrame de la presencia de escuelas charter sobre las escuelas públicas y se compara los resultados de aprendizaje entre los proveedores privados y los proveedores públicos de educación. En general, los logros son mejores en el sector privado en cuanto al aprendizaje porque las escuelas tienen influencia en la composición social de sus alumnos. Es por ello que el resultado de equidad de estas políticas es en general negativa, porque este tipo de modalidad de provisión tienden a generar segmentación escolar y segregación y también exclusión de algunos grupos de alumnos. Les daré los principales resultados o hallazgos de nuestra investigación de las publicaciones que mencioné al comienzo. Cuando se trata de programas con voucher, es muy importante distinguir entre vouchers universales o direccionados, porque los direccionados van a grupos específicos de población, minorías étnicas, familias de bajos ingresos, son en general mejor que los universales en términos de equidad, porque los universales
tienen esta idea de que, bueno, como se implementó en Chile, ¿no? Para promover la competencia de mercado. Es la peor desde el punto de vista de equidad, porque segrega segmentación y segregación. Al mismo tiempo, si hemos de diseñar un programa de voucher en nombre de la equidad, de acuerdo con las revisiones o los estudios revelados, es mejor que este programa de voucher no financien a escuelas con fines de lucro, no permitan que las escuelas cobren y que no seleccionen alumnos, porque cuando esto ocurre, hay mayor inequidad y segregación escolar. Con las charter encontramos algo similar. Las escuelas participantes con ánimos de lucro frente a las que no lo tienen tienden a tener peores efectos en términos de la equidad. La variable de la organización de gestión de escuela charter es interesante porque los resultados de las OCM en términos de los resultados de aprendizaje son más frecuentemente positivos que negativos, pero más negativos sobre la equidad, probablemente porque son más selectivas o tienen estrategias de selección que en general no son tan frecuentes en el contexto de operadores de escuelas charter. Y cuando se permite la selección de alumnos, lo que ocurre es que estos programas generan peores resultados de equidad. Los principales hallazgos de nuestra revisión muestran claramente que las APP son muy problemáticas en términos de equidad, pero cuando miramos las variables de diseño que modulan estos hallazgos, encontramos que estas APP que tratan de emular la dinámica del tipo mercado, promover más competencia entre las escuelas o que permiten proveedores con ánimo de lucro o tratan de seleccionar estudiantes, bueno, llegan a peores resultados en términos de segregación, segmentación y equidad. Esto sería nuestro principal hallazgo y es interesante conectar esta idea de la compensación entre el logro del alumno y la equidad, porque está claro que estos programas de APP que les va mejor o las escuelas privadas les va mejor en el contexto del programa APP, ocurre cuando las regulaciones permiten algún tipo de selección de alumnos. Y claramente esta es una compensación. Si usted puede influir en la composición, va a obtener mejores resultados, porque puede reclutar, inscribir a los que van a lograr mejor o van a desempeñarse mejor o alumnos sin necesidades de educación especial. El tema es que si tenemos que recomendar a un gobierno de si tiene que adoptar una APP o no, quizás nuestra respuesta sobre la base de esta revisión sería que es mejor buscar alternativas de política. Pero ¿qué pasa cuando hay una APP ya implementada en un país? ¿Cómo regulamos este tipo de APP? Y tenemos que ser cuidadosos aquí porque tenemos que distinguir entre regulaciones formales o informales. Nuestra revisión se basa en las formales, pero sabemos que no siempre están bien implementadas. Hay muchos estudios que muestran que los sistemas educativos, hay algunos sistemas educativos que no permiten cobrar una cuota extra, seleccionar alumnos, etcétera, pero en la práctica ocurre. Hay selección de alumnos, hay mecanismos informales, por ejemplo, en el contexto de las escuelas charter, cómo las escuelas o el director puede alentar o desalentar a algunas familias a que se inscriban
o que requiera que alguna familia se involucre en la escuela, y las familias de bajos ingresos son desalentadas a participar. Entonces, bueno, las variables que modulan la APP influyen en los resultados de la equidad. Sin embargo, las regulaciones formales no siempre se aplican correctamente. Es muy importante, muy interesante este momento en la historia que estamos viviendo porque hay muchas cosas que están ocurriendo. Esta serie de webinarios es un muy buen ejemplo. Tenemos los principios de Abidjan, de los que hablaremos la semana que viene, como un enfoque muy interesante de abajo hacia arriba, la regulación de las asociaciones público-privadas, el monitoreo de educación próximo se concentrará en gobernanza y regulación, entre otras cosas, y las organizaciones internacionales como el Banco Mundial históricamente ha bregado por las APP y soluciones privadas en los sistemas educativos. Y más recientemente está cada vez más consciente de las limitaciones de estos enfoques de política. Estas son algunas citas del informe 2018 sobre la educación y ven cómo el Banco Mundial está reconociendo muchas de las cosas que Frank y yo hemos estado estudiando sobre las limitaciones de la ventaja del sector privado, el nivel de segregación que está ocurriendo en este tipo de marcos, etcétera. Entonces, creo que es muy interesante que estemos en un contexto donde hay un consenso global que está problematizando el efecto de APP en torno a la equidad. Creo que es un paso primero y necesario para tratar de encontrar soluciones más estructurales a este problema. Esto es todo por ahora y muchísimas gracias. Thank you, Tony. Frank. Gracias, Tony. Frank, antes de pasar a preguntas y respuestas, algunos comentarios de cierre. Creo que Tony y yo estuvimos muy en línea en nuestros mensajes. ¿Ven este mecanismo de selección que ocurre? Puedo confirmar, aunque sea informalmente, ocurre en este tipo de escuelas y creo que los hallazgos de Tony son muy poderosos. Hay muchas preocupaciones respecto de la equidad. Sí, muy interesante. Y nos da este tipo de equilibrio o análisis fino entre aprendizaje y equidad. Todo lo que lo buscamos, pero no lo buscamos dentro del mix de las instituciones privadas. Tenemos muy interesantes preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Quiero recordar a todos los participantes que las PowerPoint, todas las grabaciones estarán en el sitio web. Y tenemos unos pocos minutos. Quiero seleccionar una que nos da suficiente material para analizar. La investigación de la educación está concentrada en la gestión de las escuelas privadas o las subvencionadas por el Estado. Dos preguntas. ¿Cómo la segregación subyacente en los sistemas educativos puede ser posible con la privatización de la educación? En otras palabras, ¿el sistema del Estado es el que impulsa la privatización de la educación? Nos pregunta José Claus. Si pudiera agregar también la pregunta de Catalina Inclán, ¿qué tipo de argumento podríamos utilizar para quienes insisten en que la
la solución al tema de la calidad, de efectividad, de servicio e impacto son las escuelas financiadas con recursos privados en cualquiera de las modalidades que has descrito. No sé, Tony, si quieres comenzar. O Frank, una respuesta. Tony, un minuto y después cierro yo. Sí, muy buenas preguntas. Quizás podamos tipear algunas o escribir las respuestas más adelante, ¿verdad? En general, hay impulsores de política detrás de la privatización. Y el ejemplo de las escuelas voucher, charter, son muy buenos e interesantes para entender cómo la privatización o el sector privado tiene un rol más importante que jugar en el sistema educativo por diseño. Pero en nuestro trabajo anterior, también lo que observamos es que hay muchos drivers no relacionados con la política en la privatización. Tenemos un estado pasivo enfrente de una demanda mayor de la educación que permite a muchos operadores privados que surgen como escuelas privadas de diferentes diseños, diferentes naturalezas, que tiene impacto en países al sur de Sahara y demás. Entonces, el Estado es uno de los formadores de mercado en la educación, pero no es la única fuerza. Y quizás aquí esto es importante hacer un comentario, porque estamos hablando acerca de la privatización de la educación como uno de los principales impulsores de la segregación escolar. Hay un informe que cubre a los países europeos que dice que el 40% de la segregación escolar se ve explicada por la provisión privada, pero también hay segregación urbana o escuelas públicas que se comportan como escuelas privadas en muchos contextos, que son muy selectivas, que tratan de tamizar un perfil en particular de alumnos. Uno de los problemas de la privatización con las escuelas privadas es la diseminación de estos valores de mercado en sistemas educativos. Es decir, cómo cada vez más las familias, escuelas, propietarios, administradores siguen esta situación de mercado, independientemente de la titularidad. Desafortunadamente, el debate es mucho más complejo. Sí, había otras preguntas, ¿verdad? No estoy seguro. Sí, estamos cerrando. Voy a compartir mi pantalla mientras respuesto y les recuerdo que el próximo seminario será el 3 de marzo. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Tony. Estamos solo comenzando. En el próximo webinario hablaremos sobre los principios de Abidjan, la obligación del Estado a proporcionar educación gratuita de alta calidad para todos los alumnos y para sus padres. Por lo tanto, quiero decirles que podemos comenzar a discutir esto en Twitter hasta el próximo webinario. Muchísimas gracias por venir y vuelvan el 3 de marzo. Gracias a los intérpretes, gracias a Tony por esta gran... Durante la semana, antes de la próxima sesión, trataremos de responder las preguntas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene para otra sesión sobre equidad, privatización y el derecho a la educación. Muchísimas gracias.